La segunda pregunta es si la pobreza necesita explicación. Normalmente decimos, porque hay países pobres, pero esa pregunta está mal planteada. El problema es el punto de partida. Durante la mayor parte de la historia humana, la vida fue pobre, corta y peligrosa. La mayoría de la gente vivía cerca del nivel de subsistencia. Una mala cosecha podía significar hambre. Una infección podía significar hasta la muerte. Y la ropa era muy cara porque la gente la hacía en su casa. Todos hacían la mayoría de las cosas que consumían. Transportarse era muy difícil o imposible. Y comunicarse a distancia era un producto de la imaginación, ¿no? Viajar era súper peligroso. En algún momento de la historia tener agua limpia era un lujo. Entonces la pregunta no es tanto eso, sino ¿por qué dejamos de ser pobres? Deirdre McCloskey llama a este fenómeno en la historia de la humanidad el gran enriquecimiento. Su tesis es que desde 1800 más o menos ocurrió un aumento enorme, sin precedente, en el ingreso real por persona. McCloskey ha hablado de aumentos de hasta 3000% o incluso hasta más en bienestar material, dependiendo del país y de la medida, de cómo se mida esto, ¿no? Pero es difícil, pero han hecho estimaciones. Su punto central es que este cambio es demasiado grande para explicarse solo por la acumulación del capital o por la explotación o por el imperialismo o simplemente por el ahorro. No puede ser que esas sean las causas del incremento en la riqueza del bienestar material. No puede ser. Entonces, para McCloskey, la respuesta está en el mundo de las ideas, en que se logró tener una nueva dignidad concedida al comercio y al emprendimiento. O sea, cambió la retórica sobre el comerciante, sobre los negocios y sobre el dinero. Hubo un cambio en la cultura, hubo un cambio, según McCloskey, en lo que la gente pensaba sobre los mercaderes, sobre los bancos, sobre el negocio, ¿no? Hoy se nos hace muy obvio en la mayoría de los países que hacer negocios es bueno y puede ser muy bueno, siempre y cuando no sea fraudulento. Que el emprendimiento es muy bueno y que la innovación es muy buena, pero no siempre fue así. Y entonces esta idea de que de la retórica es muy importante para Líder Invisible como proyecto, como podcast. Porque si empezamos a poner atención en la cultura y los cambios culturales, vamos a entender cómo cambian las reglas del juego, cómo cambian las instituciones informales, las reglas no escritas que hacen que la gente pueda participar cada vez más en la economía, en los mercados, ¿no? Entonces, si empezamos preguntando por qué existe la pobreza, podemos caer en la trampa, que es una trampa muy peligrosa, por cierto, que es pensar que la pobreza es creada por alguien, como si el estado natural del ser humano fuera la abundancia y luego alguien nos la quitara. Como si éramos ricos y de repente una fuerza externa a nosotros nos quitó toda la riqueza. Y de hecho históricamente es al revés, completamente al revés. La abundancia, la riqueza, es lo que necesita explicación. Nacemos desnudos, nacemos sin comida, sin casa, ni siquiera nacemos con lenguaje aprendido, eso también lo tenemos que desarrollar, nacemos dependientes de otros. Entonces, claro, si nos imaginamos bebés, es una analogía, es sobre bebés, pero literalmente en la historia humana nacimos desnudos. La economía empieza ahí, entonces, ante la escasez, ante el trabajo inevitable, ante la posibilidad de la cooperación y de la elección libre, también la posibilidad de la violencia y de quitarle a los demás. Peter Boettke, un profesor que tuve o tengo en el doctorado, tuve un par de clases con él, nos solía insistir en la idea de que la economía estudia o debería de estudiar cómo las personas logran coordinar sus planes en un mundo de escasez, en un mundo de ignorancia y de incertidumbre. Él decía que el enfoque del estudio de economía deben de ser desde su punto de vista el intercambio y las reglas del juego que lo permiten. Poner en el foco del estudio de la economía al momento del intercambio, que es lo que hace que los excedentes de productividad se transmitan, ¿no?, a los demás. Vivimos en un mundo donde cada persona sabe muy poco
y cada quien quiere cosas distintas y cada quien tiene información local, ¿no? Nadie conoce más de tu situación que tú mismo. Y entonces aquí en este episodio de hoy empieza el misterio. ¿Cómo pasamos de pequeñas comunidades muy pobres a ciudades con millones de personas? ¿Cómo pasamos de producir casi todo en casa a depender de una red global de especialistas? ¿Cómo pasamos de vivir 30 o 40 años máximo a vivir 70 o 80? ¿Cómo pasamos antes? Imagínate lo difícil que era escuchar música. Si es que en la ciudad en la que vivías de repente había algún músico que tocara en vivo, algún concierto, y era dificilísimo y muy caro ir o enterarte siquiera. Y luego imagínate o acuérdate de los discos de acetato que tenían pocas canciones, o a veces hasta tenían 1 o 2 canciones nada más y tienes que darle la vuelta. Ahora hay gente que lo hace de hobby, pero en ese entonces llegó a ser la tecnología más avanzada y era todo un rollo escuchar música. Ahora en 2 clics o en 2 toques a la pantalla de tu celular ya estás escuchando lo que te imagines. Eso me parece a mí increíble. Y la gran pregunta es ¿cómo sucedió esto? No literalmente la innovación en la música, sino cómo el mundo cambió y cambió tan rápido. Y la respuesta parece ser que es por la productividad sostenida, por la división del trabajo, los mercados, las instituciones que los hacen posible, el conocimiento nuevo que te da especializarte. Y además de todo esto, tener una cultura que vea este proceso como algo bueno y admirable, y tener la libertad de intentarlo y de equivocarse, ¿no? Es muy común hoy en día el pensamiento de suma cero, que le llaman. Es pensar que todos los intercambios, todos los juegos en los que entramos son de suma cero. Significa que si alguien gana algo, alguien más tuvo que perder esa misma cantidad de ese algo. Entonces imagínate pensar así en el mundo. Ver que si alguien es rico, entonces es rico forzosamente porque se lo robó a alguien. Hay gente que así piensa, que va por la vida pensando que necesariamente los países ricos son ricos porque le quitaron a los países pobres, o que la gente rica es rica porque le quitaron a los pobres, y no se imaginan que hay procesos como es el proceso de mercado, como es la especialización, que lo que hacen es que luego dan la oportunidad de tener intercambios mutuamente beneficiosos que suceden, y entonces después de suceder ese intercambio hay más riqueza en el mundo. Hay gente que no se lo puede imaginar. Entonces este canal pone sobre la mesa otra forma de pensar y proponer la idea de que sí hay juegos de suma positiva, como es un mercado libre y un mercado justo, ¿no? De hecho es muy cómodo pensar así, porque entonces la solución a la pobreza siempre tiene que venir de que nos lo den en la mano, que nos regresen lo que nos quitaron. Siempre la solución de la pobreza, para la gente que piensa así, tiene que ver con quitarle al rico. A ver, y claro, habrá casos en los que sí hay gente que se enriquece por hacer trampa, por abusar de los demás, por la violencia, por el robo, pero todo eso no es actividad de mercado, todo eso no es actividad económica en el sentido del capitalismo, ¿no? O sea, no son jugadores justos del juego, sino al contrario, no. Y es enriquecimiento no por el capitalismo, sino por la violencia, ¿no? Y no es lo que nosotros estamos defendiendo aquí, ni mucho menos. Entonces, decir que hay pobreza porque hay ricos puede ser muy convincente, suena convincente para quienes no estudian economía, pero no explica cómo se crea la riqueza, no te explica cómo pasamos de los discos de vinil o de acetato al Spotify, ¿no? Puede haber desigualdad en una sociedad estancada, puede haber élites muy ricas en países muy pobres, eso sí puede ser, puede haber explotación, por supuesto, y fraude, y robo, y desfalco y demás, pero nada de eso explica el crecimiento masivo, sostenido y generalizado que permitió que millones de personas comunes y ordinarias al día de hoy vivan mejor y mucho mejor que algunos reyes de siglos antes.